domingo y pues el Día de los Padres. Queremos aprovechar para felicitar a todos los padres del mundo, a todos los padres que conocemos, a todos los padres de la familia y en especial a todos los familiares que tienen a sus hijos presos y inclusive a ellos que están presos, que son padres, pues en este caso como mío, Dairon Martín Rodríguez. Hola, Alexander, saludos y felicidades si eres papá. Sí, quiero felicitarlos a todos porque en este momento no estamos festejando, creo que no tenemos motivos para festejar ninguna fecha importante hace 2 años. Mientras mi hijo y estén todos los presos políticos presos injustamente, no tenemos motivación para celebrar nada. Entonces no quise hacer como yo hacía antiguamente en otros años, que felicitaban particularmente a todos los padres que conocía, pero bueno, quiero aprovechar y felicitarlos por aquí. Quería decirles eso y que bueno, que dentro de lo que cabe podamos tener un día, aunque sea tranquilo. A todos los padres, a los padres de los presos políticos y a los presos políticos que también son padres, queremos en especial a ellos. Hola, William, saludo, amigo. Buenos días. Buenos días a todos los que se están conectando. Buenos días y gracias por estar acá. Y gracias por el apoyo de la última directa que hicimos, que estábamos un poco mal con ese problema de mi hermano de salud. Exacto. Gracias a todos los que compartieron en varios grupos, gracias por el apoyo. Eso vale mucho. Cuando mi hija lea la carta, se darán cuenta porque habíamos hecho esa directa y en las condiciones en que estábamos y como yo me puse. Y bueno, se podrán imaginar cómo me encuentro hoy. Él mismo es papá. Como yo puse en el Facebook, publiqué la foto de su hija, que ya cumple 15 años. Ya es una muchacha. Y él no puede ni hablar con ella, ni ella puede hablar con él. Está adentro, tiene a su papá en Cuba, que es el que se está ocupando y lo está yendo a la visita, pero tampoco puede verlo hoy ni felicitarlo como el Día de los Padres, como es natural. Y así sucesivamente todos los presos políticos que tienen a sus padres vivos tampoco pueden hacerlo, tampoco pueden estar con ellos y compartir. Aunque sea una llamada el día de hoy, aunque sea una llamada a los familiares, a los padres, pero no es posible, no es posible. Quería empezar leyéndole la carta. Fue una de las últimas cartas que mi hermano nos mandó. Algunas cosas que dice acá como que está con otros compañeros en la celda es porque la carta él la hace con tiempo, antes de que llegue el día de la visita para podernos las mandar. Sí, exacto. En este momento él se encuentra solo en la celda. Ya los amigos que estaban con él ahí los pasaron creo que a otra prisión. Sí, como dijimos en la otra directa, él está solo porque bueno, esa carta él la hace con anticipación para que el día de la visita a su papá no la pueda mandar, pero ahora en este momento supimos por Marcel que nos está informando, porque él lo está llamando, porque como hemos dicho, ya no lo dejan llamar ni a nosotros acá al Ecuador. Y bueno, en la carta ustedes verán lo que él nos dice sobre ese aspecto de que él no nos puede llamar. Y bueno, pues Marcel supimos que él está solo. Está solo. La carta yo pensé publicarla para que la pudieran leer, pero no, hay personas que a lo mejor no pueden entender la letra de mi hermano y no iban a poder leerla. Pensé que era mejor yo leérselas y ya ustedes supieran lo que pasa con él. Exacto, es triste para todos los padres que están allá adentro y todos los que tienen sus hijos presos, pero imagínense él con su condición, que se siente más por lo de la úlcera, con su condición de su esquizofrenia, y solo en una celda sin tener quien le dé un abrazo ni quien lo pueda felicitar, porque en otro momento él estaba con muchos otros presos y eran como una familia, como hemos dicho, pero ahora está solo un día como hoy, gracias a la dictadura cubana que los tiene presos injustamente, como siempre hemos dicho. Bueno, les voy a leer la carta. Y me perdonan si alguna vez me quedo callada, pero es que hay veces que leo su carta y me da tristeza y me dan ganas de llorar, y entonces si ven que paro es eso, pero bueno, se las voy a leer. Bueno, dice: para mamá y tata bella. Al empezar esta carta quisiera decirles que no saben cuánto las extraño. Yo me había acostumbrado, aunque sea, a oír su voz por lo menos 3 veces a la semana, y eso me hacía sentir mejor, pero ya saben lo de las llamadas. Cuando marco el número de ustedes, la operadora me dice que mi llamada no puede ser completada. Todos los días que bajo al patio intento, pero nada. Parece que me tienen las llamadas para Ecuador bloqueadas, porque para los Estados Unidos llamo sin problema. Ya deben saber que me cambiaron de piso. En este que estoy está el hijo de Migdalia y otros 2 de mi misma causa. Es un piso más problemático en todos los sentidos,
pues es de residentes. Son personas que han estado presos más de una vez. Vivo en una celda súper chiquita, es solo para 3 personas, pero solo estamos 2. El que vive conmigo es paisano mío de Mantilla, pero es de una causa común, pero nos llevamos bien y compartimos todo. Como somos 2 en la celda, el agua nos sobra para lavar y hacer las cosas. Todos los días limpiamos y tenemos el baño que brilla, pues la suciedad a mí me pone mal. Ahora estoy un poco desinformado, ya que eran ustedes las que me mantenían al tanto de todo y cosas que sabía por Chuchi. Pero Chuchi es un compañero de él de celda cuando estaba con los 9. Pero al separarnos estoy un poco desinformado. Con el que he hablado en varias ocasiones ha sido con Marcel y siempre les digo que se los diga a ustedes para que sepan de mí. Les diré que del médico nada. Tienen que llevarme para la calle para lo de la endoscopía. Hace 2 meses y nada. Y la psiquiatra brilla por su ausencia. De 5 medicamentos que tengo recetados, ahora solo me están dando 1. Y uno que le están dando, perdonen que interrumpa, porque su papá es el que se lo está llevando, porque no estaba tomando Porque ninguno. él lo dice, porque lo traen de la casa. O sea, mi papá se lo hace llegar. Y si no, no le dieran ninguno. Esto acá es toda una locura y no veo la hora que termine. Ya estamos a mitad de año y nada ha pasado todavía. Desde que empezó este año tenía la fe de que fuera el último, pero bueno, quedan algunos meses todavía y contando con los 15 de mi Meli es su hija, que cada día se acercan más y solo le pido a Dios que me permita estar a su lado para ese entonces. Recibí la foto de ustedes con el papá de Juan Pablo. Muchas gracias al papá de Juan Pablo que le hizo llegar a mi hermano una foto Y está pendiente por siempre de iniciativa de él y nosotros. siempre está pendiente de nosotros. Muchas gracias. La tengo pegada en la pared de la celda al lado de mi cama y la miro todas las noches antes de dormir. Y también cuando me levanto. Me acordé del cumple de mi campeón. El campeón es mi hijo. El día 30 y quisiera haber podido hablar con él aunque sea unos minuticos. Pero ya saben los de la llamada. Espero que me escriban bastante para saber cómo están. Yo aquí con la esperanza de poder salir pronto y poder retomar mi vida, ya que hace 2 años que parece que estoy muerto. Después del cementerio esto es lo mismo, pero sin uno morirse. A veces es mejor descansar en paz que vivir en este infierno. Las amo todos los días de este mundo y ni la distancia ni nada lo podrá cambiar. Besos miles. Disculpen. Disculpe. Es difícil tener un hijo y criarlo tantos años y que uno espera cuando esté ya mayor, la vejez, tener otra vida y que sus hijos sean felices y verlos felices con sus parejas, con sus hijos y tener que estar pasando por esto, escuchando sus quejas de injustas de todo lo que le están pasando él y todos ahí dentro. En este día, ya como dije al principio, no hay nada que celebrar. Mientras ellos estén en prisión, solo queda luchar por la libertad de ellos, gritar, es la única arma que tenemos. Luchar y gritar por ellos, ser sus voces para que no sean olvidados y que todo el mundo sepa todo lo que está pasando en Cuba y todo lo que está pasando, las escasez de todo lo que no hay, de todo lo que están sufriendo, del hambre, de toda la miseria, El pueblo de calor, Cuba está pasando necesidades horribles. las Imagínense ellos que están enfermedades, adentro. exacto, los muertos, los accidentes, los asaltos que están cada día A peor. veces nos dice la poca comida que nos dan, porque es bastante poca la comida, que es poquísima, es poquísima. Nos las dan a las 10 de la noche. Imagínense el día Eh, entero sin comer y Por eso es que pasa comer a todo las lo 10 de que la se noche. siente con su úlcera y vomita sangre y todas esas cosas porque no tiene condiciones para ninguna de las enfermedades como él, muchísimos más que están ahí, como dije en la otra directa, que tienen enfermedades, entraron con enfermedades que necesitan tratamiento de por vida y porque si no pueden hasta fallecer Los y medicamentos iguales, no estaba tomando ningún medicamento. Gracias a Dios le hicieron pasar el medicamento que mi papá le llevó el día de atención
Pero lo que él tiene no es un dolor de Pero él cabeza, necesita que se 5, toma una claro, pastilla y 5 diarios que no está él tomando. tiene que tomarla todo el día, los 5 medicamentos todos los días, todos los horarios, tiene que tomarlo para que él esté controlado. Por eso es que estamos tan preocupadas, porque sabemos, como hoy que es el Día de los Padres, que él esté pasando por su cabeza, que está solo, porque él no tiene ni quien lo felicite, ni puede felicitar, ni tiene quien le dé un abrazo, No, y ni les digo, él nada. está afrontando esto de la manera más valiente, porque yo siempre No, se lo digo a mi mamá, es muy valiente. No sé si yo yo que hubiera soy su resistido mamá, eso. que lo conozco desde, bueno, desde que nació y he lidiado con sus problemas de psiquiatría, enfermedad y todas las cosas según fue creciendo, se fue agudizando, les digo que de verdad que yo vivo con el corazón mío en la boca en un hilo, porque bastante bien lo ha tomado, porque yo sé que En otro momento era lo mejor, ni se hubiera quejado ni nada, porque mi hermano es una persona muy fuerte. Yo creo que de todos en la familia eres una de las personas más fuertes, de carácter, de todo, con sus ideas y todo. Pero es que su enfermedad también le choca mucho. Es una exacto, cosa que él no sabe cómo manejarla porque que no no está está tomando su en él medicación. tiene que tener control, tiene que tener con la medicación, con sus consultas, tenía terapias, consultas con psiquiatra, de su control de su enfermedad para que él pudiera sobrellevarla y poder tener una vida normal. Pero desde hace 2 años que él está ahí dentro, él no tiene medicación, ni tiene terapias, ni lo ve nadie. Y Cuando mi hermano estaba entonces, en libertad, él es verdad que estuvo un tiempo ingresado en un sanatorio porque ya no dependía de él, teníamos miedo de que pudiera atentar contra su vida. Pero después le dieron el alta y con los medicamentos que él tomaba y con la atención y él mensual de su trabajaba psiquiatra, él tenía una vida normal, como toda persona. Él y, y trabajaba, atendía a sus paseaba, animales que le gustan y se así. llevaba con los vecinos y compartía con ellos y con la Una familia. vida normal como todos tenían. Pero Pero tiene que tener su medicación y tiene que tener su y atención con su cada día le psiquiatra. cierran más el seco, no tiene medicación, se siente mal por los malestares que tiene de la úlcera esa tan grave, no lo llevan a hacerse la endoscopía como dicen en la carta. Lo tienen engañado, que si ellos no saben, que si no se puede, que si no hay que esperar, y entonces no pasa el tiempo y él sigue ahí, y él ve que no pasa nada para él, porque para nosotros un día es un día, pero me imagino que para ellos un día es una eternidad No, ahí y eres muy dentro. social. Ustedes ven como en la carta él dice que tiene amistades como de Mantilla, gente que él conocía. Mi hermano conocía mucha Como gente. sí, como cuando estaba en la otra Y celda, eran más y era más fácil para él, ¿entiende? Pero ahora que está solo, usted sabe, un esquizofrénico no puede estar solo. y Es entonces difícil. así es la vida de nosotros y de todos los familiares que tienen a sus hijos presos desde hace, va a ser 2 años, ahora Aunque el no 11 estén de ni julio. enfermos, están presos Exacto, injustamente. simplemente porque están presos. Y ahí dentro si no tienes ninguna enfermedad, gracias a Dios, pero con la mala atención, la mala vida, la mala alimentación, cuando salen de ahí ya no sirven, no sirven para nada, acaban con ello poco a poco. Y bueno, eso es lo que queríamos decir, que lo habíamos dicho en la otra directa, para que tengan conocimiento. Y Y seguir como pidiendo la digo atención siempre, médica para mi hermano, porque ya como le dijimos, él tiene una úlcera en el estómago y está mal de salud. exacto, no nos vamos a callar, no nos vamos a callar, vamos a seguir gritando por él, voy a seguir denunciando, En esta carta él nos confirma que no está llamando porque le están bloqueando las llamadas. O sea, exacto. era una cosa que yo sabía y tenía la seguridad, pero bueno, ahora al leer la carta me doy cuenta que es que le están bloqueando las llamadas para Ecuador para que no quieren que uno denuncie, pero de todas formas vamos a seguir, no vamos a parar. Vamos, responsabilizo al gobierno de Cuba, a la dictadura, a todas las personas que tienen que ver con él en el combinado, que lo tienen engañado. Responsabilizo por la salud de mi hijo y por cualquier cosa que pueda hacer o le pueda pasar. Lo responsabilizo porque ellos saben que él no puede estar solo. Y le sigo denunciando porque, y a todas las ciberclarias le digo, como he dicho en todas las mis directas, no me interesa, no me afectan, porque sabemos que estamos en bando contrario, y es así, no me interesa lo que hablen, ni lo que opinen, ni lo que me digan aquí en las directas, ni donde yo hable de mi hijo, de donde denuncie, y cualquier cosa que yo ponga, no me interesa, como el otro día hubo uno que se puso a ofender porque si yo me había ido de Cuba, cuando yo me fui de Cuba hace 10 años, mi hijo era un hombre y tenía tomadas sus decisiones.
porque era mayor de edad. Y él él siempre no tuvo quiso, claro que él sí. no quería irse Y de él no Cuba. se quiso ir, inclusive vino aquí y nos vio y vino a verme, que hacía 2 años no me veía, y él vino y se volvió a ir. Yo no dejé a mi hijo en niño, ni lo dejé preso. Cuando yo Pueden tener vine la aquí, seguridad que si hubiéramos estado en Cuba cuando pasó lo del 11 de julio y cuando condenaron a mi hermano, no nos hubiéramos ido. no A lo me mejor en hubiera este ido. momento no hubiéramos podido luchar por él porque estuviéramos presas las dos, pero no lo hubiéramos dejado solo. Eso sí Se pueden me tener dio la la seguridad. oportunidad, como todos los cubanos que quieren irse de Cuba por las situaciones que hay, por los 64 años que lleva la dictadura, y me fui. Y bueno, pude sacar a mi hija, lo pude sacar a él. Mi hija se quedó, su hijo nació aquí, pero él no quiso. Pero yo no fui una madre que me fui y dejé a mi hijo, es un niño con nadie, ni me fui y lo dejé preso en Cuba. Hace 10 años que yo vivo en el Ecuador y mi hijo va a hacer 2 años que está preso. Y vamos a seguir luchando por él. Pero Sabemos bueno, que desde me acá da podemos igual, mi hacer más. conciencia como madre, yo sé la madre que fui y sé cómo lo crié y sé lo que estoy haciendo y lo que tengo que hacer por él. No me interesa.